Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos recibiendo la conferencia número 19 de la fase B, titulada Lucifer, Diablo y Satán. Acá vamos a hablar pues sobre los distintos conceptos que se tienen respecto a estos tres temas que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos pues a ir rompiendo conceptos respecto a esto. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio al tema de hoy. Acá vamos a ir viendo pues cómo a lo largo de la vida pues de las personas, cómo se han ido formando conceptos en torno a estos tres temas del día de hoy. Se consideran incluso aspectos que están fuera de nosotros y en realidad vamos a ver en esta conferencia pues cómo cada uno de estos están, o sea, son partes de nuestro ser y están es dentro de nosotros. Entonces vamos a ir aclarando estos aspectos en esta conferencia del día de hoy. Entonces las personas que quieran compartir el link de la conferencia, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso, por lo que en la medida en que compartamos pues con más personas, le damos la oportunidad que nos dieron a nosotros pues de que cada uno pues pueda tener esa oportunidad de hacer ese trabajo de regreso hacia nuestro ser, en ese conocernos a nosotros mismos, desarrollando nuestra conciencia. Entonces, como vemos acá en la conferencia del día de hoy, pues luz y sombras en antítesis armoniosa marcan un completo dualismo cuya extraordinaria síntesis es la sabiduría. Cada uno de nosotros proyecta su propia sombra. Entonces vamos a ver cómo estos aspectos son aspectos pues de nuestro ser. Entonces, dándole la bienvenida pues a las personas que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas que se conecten pues luego que haya finalizado el en vivo. Recordemos que si surge alguna inquietud o si tienen algún aporte respecto a este tema, pues pueden dejarlo en los comentarios, así como pues pueden dejarnos sus saludos y desde donde nos ven. Y en la medida pues que vamos desarrollando el tema, vamos leyendo los comentarios, sus aportes si los hay o sus preguntas y de esa manera también pues podemos ampliar un poco más el tema. Entonces vamos a ir dando inicio a esta conferencia número 19 de fase B. Recordemos que es bueno haber visto las conferencias de fase A para ver las conferencias de fase B, porque estas conferencias de fase B pues son un poco más profundas. Entonces ya habiendo visto la fase A pues ya tenemos digamos que hasta cierto punto pues dominio de algunos de los temas. Entonces esta conferencia del día de hoy pues lo que busca es, como les decía en un principio, romper estos conceptos que tenemos, porque tendemos, o digamos que pues en las religiones se han generado como estos conceptos de que estos tres aspectos como que si fuesen algo que es una sola cosa y que está de paso fuera de nosotros. Como que el diablo es algo que nos está esperando allá en el infierno el día que la persona fallezca y entonces no sé, que nos va a hacer algo, pues en realidad no es de esa manera. Vamos a ver pues que son aspectos distintos
Y cada uno de estos tres, pues son aspectos internos dentro de nosotros. Incluso como hablábamos en otras conferencias, que así como tenemos conceptos sobre Dios, de que no, que es un viejito que está allá en el cielo y que nos está esperando el día que fallezcamos y entonces nos va a recibir allá pues de mucho regocijo si lo hemos alabado y bendecido, pero si no, entonces no nos va a rechazar. Y en realidad pues no, así como la fuerza divinal está dentro de nosotros y se desarrolla en la medida en que vamos conociéndonos a nosotros mismos, de la misma manera estos aspectos de Lucifer, Diablo y Satán también son aspectos internos dentro de nosotros. Porque como veíamos en un principio, es que luz y sombra es parte de lo mismo, porque luz y sombra es precisamente ese aspecto dualista de la manifestación acá en la tercera dimensión, de donde se va a sacar la sabiduría. Solo que en la medida en que vamos condensando nuestra energía creadora sexual, y nuestra energía en total, pues esas condensaciones que hacemos, sea hacia la conciencia, pues desarrollamos esa parte divinal, pero si desarrollamos la parte, digamos, negativa, que viene siendo toda la parte del ego, el aspecto positivo y el aspecto negativo del ego, pues estaremos dándole fuerza a eh, digamos, a la parte diabólica y satánica dentro de nosotros mismos. Pero son aspectos que cada uno va a desarrollar. Entonces vamos a ir hablando de lo que es el Lucifer, donde vemos que cada uno de nosotros proyecta su sombra y es porque el Lucifer, que es una parte de nosotros, que es nuestro entrenador psicológico, va a proyectar la sombra de acuerdo a la sabiduría que vino a buscar la chispa interna en nosotros, o sea, esa parte divinal en nosotros. Cuando baja la manifestación, pues baja a buscar una sabiduría. Cuando es una chispa primaria, o sea, una chispa que baja por primera vez a la manifestación, pues esa sombra que proyecta, o sea, esa parte del Lucifer, porque Lucifer significa luz y fuego, esa parte del Lucifer, pues esa chispa primaria, pues es pequeña, esa sombra que proyecta, porque es la primera vez que baja. Pero hay seres que han hecho este trabajo de la autorrealización, llegan a desarrollarse como un dios y una vez que llegan, antes de unirse al Sagrado Sol Absoluto, pues deciden, en lugar de unirse a ese Dios inmanifestado, pues lo que hacen es que se vuelven a lanzar para desarrollar el doble de sabiduría. Para eso, pues entonces, en esa oportunidad que baja la chispa nuevamente, pues entonces desarrolla una sombra el doble de mayor, o sea, el doble de grande de la primera vez, porque de esa sombra más grande, pues va a rescatar una sabiduría mayor. Entonces debemos ir comprendiendo pues que ese nivel de maldad que desarrolla esa chispa que baja por segunda vez, pues entonces de esa maldad que desarrolla va a sacar el doble de sabiduría. Entonces generalmente pues hacemos muchos conceptos sobre que no porque esta persona es mala o porque aquel es bueno o porque este le va bien es porque es bueno o este le va mal porque es malo, cuando en realidad todos son conceptos. No podemos juzgar, cada quien tiene su propio proceso. No podemos saber, pues, si es que es como veíamos en otra conferencia de fase B, si es un Hanasmusen tipo 4, que son esos dioses caídos que bajan una segunda, una tercera, una cuarta vez a la manifestación y esa maldad que desarrollan, pues sí, es bastante fuerte porque el nivel de sabiduría que vienen a desarrollar, pues es mucho más grande. Entonces, acá vemos pues cómo dentro de nosotros está esa parte
que es nuestro entrenador psicológico, que es el Lucifer. Una vez que trabajamos con la muerte psicológica, pues ese entrenador en nosotros que nos pone la tentación, o sea, esa tentación de, por ejemplo, de gritar en un momento de desesperación, de llorar en un momento de sufrimiento, allí en esa tentación donde nosotros empezamos a trabajar el defecto psicológico y el Lucifer nos da esa oportunidad de que lo venzamos cuando trabajamos con la muerte psicológica y eliminamos el defecto. Ajá, en esa pasamos la prueba, él nos da la luz y el fuego una vez que eliminamos esos detalles que se presentaron en ese momento y luego nos va mandando cada vez pruebas un poco más fuertes respecto al mismo defecto psicológico y en esa medida vamos como que sacando la sabiduría cada vez del defecto en niveles más sutiles, o sea, en niveles de sabiduría mayor. Entonces se va afianzando nuestra comprensión, se va afianzando esos niveles de conciencia liberados y de esa manera pues nos vamos fortaleciendo, se va fortaleciendo nuestra conciencia. Muchas veces el Lucifer nos muestra a través del astral, a través de nuestra Madre Divina, pues nos muestra esas pruebas que nos vienen. Entonces, por eso muchas veces comentamos que esos defectos psicológicos que vemos en el astral son urgentes de trabajar porque, o sea, el Lucifer quiere que nosotros lo venzamos. Él nos muestra cuál es ese defecto psicológico para que nosotros lo vayamos trabajando y cuando se nos presente la prueba en el físico o posteriormente en el astral, pues podamos vencerlo. Entonces, de esa manera, pues Él va a ir haciendo que nosotros podamos fortalecernos y vayamos rescatando esa luz y fuego que está dentro del defecto psicológico allí en el deseo. O sea, en ese deseo de gritar, en ese deseo de ofender, en ese deseo de robar, en ese deseo eh, de, de hablar mal de otra persona, de hacer negocios fraudulentos, o sea, cada uno pues en las tentaciones que les vaya presentando su propio Lucifer, porque recordemos que cada uno baja por un rayo de manifestación acá a la tercera dimensión y de acuerdo al nivel de sabiduría y a esa vocación por la que bajó a la manifestación, por allí es que va, o sea, en ese, digamos, en ese sentido es que va a desarrollar su sabiduría. Entonces, siempre va a ser esa, como veíamos en la imagen de entrada, luz y sombra en antítesis armoniosa que marcan un completo dualismo cuya extraordinaria síntesis es la sabiduría. O sea, ese trabajo de la tentación es precisamente que podamos observar la sabiduría que está dentro de ese defecto psicológico y que cuando lo vemos, lo observamos dentro de nosotros y llegamos a esa comprensión, ok, este defecto psicológico piensa de esta manera, me hace sentir de esta manera, me provoca hacer esto o hago esto, grito, lloro, miro de esta manera, se tiene este tipo de sensaciones. Allí en esa comprensión que se da cuando practicamos la muerte psicológica, pues allí es que vamos rescatando pues todas esas chispas de sabiduría. Y allí es donde entonces el Lucifer, una vez que lo vencemos, nos entrega esa luz y ese fuego que estaba atrapado dentro del defecto psicológico. Entonces pasa de la misma manera como en un gimnasio. O sea, una persona no llega a un gimnasio a desarrollar músculos y se va a poner a levantar 50 kilos, 100 kilos en la primera oportunidad. O bueno, en realidad yo no tengo idea de cuántos kilos empieza uno levantando, pero sí tiene que ser algo que va a ser paulatino. O sea, empieza levantando poco peso, después va a un peso un poco más fuerte y en esa medida va subiendo en esos niveles de fuerza de manera que vaya desarrollando los músculos que va a desarrollar en el gimnasio. De la misma manera lo hace nuestro Lucifer interno, porque
cómo se logra la fortaleza, o sea, cómo se hace un guerrero. Entonces, ¿cómo se va a mejorar si no tiene ningún tipo de retos? Entonces, ¿cómo vamos a tener los méritos si no hay tentación? O sea, es precisamente en la tentación donde se da esa oportunidad. O sea, porque recordemos que eh, en la tentación está el fuego y al vencer la tentación es donde está la luz. O sea, es donde vamos a rescatar ese fuego y esa luz que es lo que está contenido dentro del defecto. Entonces lo que vamos es a ir desarrollando esa fortaleza en nosotros. ¿Cómo vamos a obtener esas virtudes, esos poderes, esas facultades que están contenidas, que están atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos si no estamos sometidos a tentaciones? Entonces, precisamente su Lucifer es eso, o sea, nuestro tentador, nuestro entrenador psicológico. Porque va a decir, por ejemplo, ah, no, ya la ira, por ejemplo, ya la maneja a este nivel, ya no es que alguien le grite y se va a molestar, no, porque ya a ese nivel ya lo pasó. Ah, bueno, ahora vamos a hacerlo entonces de una manera más sutil, que ya fue que la vieron mal, que ya es que le hicieron algo y la persona no se dio cuenta y después se entera, entonces va siendo como que en asuntos un poco más sutiles donde ya empieza a morder por allá adentro, ya no es algo que la persona se va a ir directamente a gritarle a otro, entonces allí se va manifestando la ira como que en niveles más sutiles y la persona tiene que ir observando pues cómo va a ser de esta manera, o sea, tal cual como que si fuese en un gimnasio, porque de hecho pues acá lo llamamos el gimnasio psicológico, donde va a ser cada vez en pruebas más sutiles, donde la persona va a ir fortaleciendo ese aspecto, por ejemplo, del ejemplo que estoy dando de la ira, donde va a ser tentado cada vez en niveles más sutiles y la persona va a ir superando cada vez esos niveles y de esa manera pues va a ser, sacando esa fortaleza interna en la medida en que va desarrollando su conciencia, porque la va a ir desarrollando precisamente en ese estudio en cada uno de los niveles del yo. Entonces, de esa manera, pues es que vamos fortaleciéndonos internamente. O sea, si no tuviésemos este gimnasio, si no tuviésemos este tentador, pues no tendríamos cómo llegar a desarrollar pues nuestras virtudes, nuestros poderes, nuestras facultades internas, que están contenidas en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, cuanto más fuertes sean las tentaciones, pues más grandes serán las virtudes. Recordemos que cuando hablábamos de la conferencia de los detalles, hablábamos que en la medida en que son esos detalles cada vez más sutiles, ese defecto tiene, o cada uno de esos detalles tiene más conciencia atrapada. Entonces es observar pues cómo en la medida en que vamos trabajando en esos niveles cada vez más sutiles, pues vamos a ir desarrollando mayor conciencia. Entonces lo importante es no llegar a caer en la tentación. Entonces acá vemos pues varios aspectos. Hablábamos del aspecto de la ira. En los aspectos de la lujuria también vamos a ser tentados muchísimas veces. Hay niveles, recordemos incluso cuando hablábamos en otra conferencia de fase B, donde la persona va a ser tentada en todo el trabajo en varias oportunidades respecto a la lujuria y respecto al adulterio, donde se va a probar pues esa fidelidad hacia nuestra pareja y esa fidelidad hacia la obra. Entonces, en la medida en que la persona pues se le van presentando esas recurrencias que nos las muestran, como les decía, primero en el astral, pues de esa manera la persona va a ir trabajando esos aspectos que nos muestran en el astral, va a ir observando algunos otros detalles y nos presentan la prueba. Cuando la persona no pasa la prueba, es importante que revise cuáles son los aspectos por los que no pasó la prueba, de manera de que siga trabajando el yo cada vez de una manera más detallada, de manera que cuando le vuelvan a lanzar la prueba, 2 semanas después, 3 semanas después, un mes después, pues pueda llegar a pasar cada una de estas pruebas. Entonces, porque lo importante, como siempre, pues es no caer en la tentación.
Acá vemos pues cómo nos van a tentar con todos los juguetes de la naturaleza, dinero, carros, posición económica, aspectos tecnológicos, comidas, estatus social y pues allí tenemos que estar superando en cada uno de esos niveles cada una de las pruebas que nos van a ir siendo presentadas. Entonces tenemos que saber que hay dos tipos de tinieblas y es porque hay una parte de esa oscuridad dentro de nosotros que es la infraoscuridad, que es la oscuridad y la esclavitud en la que nos tiene sometidos nuestros defectos psicológicos, nuestras formas equivocadas de ser, y está lo que es la supraoscuridad, que es donde está esa luz y ese fuego cuando es liberado a través de la muerte psicológica. Entonces, allí debemos observar que justamente frente al Lucifer estamos frente a una escalera que nos permite o subir o bajar, porque frente a esa tentación tenemos la oportunidad de rescatar y llegar a la supraoscuridad, que es esa parte de la liberación de la chispa, donde rescatamos esa luz y ese fuego, que es ese aspecto positivo de Lucifer. Vencemos al Lucifer y alcanzamos la supraoscuridad. Pero cuando la persona cae en la tentación, o sea, no pasa la prueba, pues entonces cae en lo que es la infraoscuridad, donde pues allí ya estaríamos en lo que es la esclavitud del ego. O sea, porque no superamos esa prueba, hay aspectos que digamos hasta ese momento pues no hemos alcanzado a comprender, se pierde la prueba, pero en la medida en que pues volvemos a tomar el defecto psicológico, vamos revisando cuáles fueron los detalles, como les decía, en los que hayamos fallado, pues entonces cuando nos vuelven a presentar la prueba, pues entonces tenemos esa oportunidad de pasar a lo que es la supraoscuridad, donde se rescate la luz y el fuego del defecto psicológico. Sin embargo, tenemos que llegar a comprender que siempre en esas tentaciones tenemos la oportunidad. Y por eso es importante que comprendamos que siempre frente a la tentación tenemos la oportunidad o de subir o de bajar. Entonces, pues cada uno, pues recordemos que tenemos libre albedrío y en esa medida, pues cada vez que somos sometidos a pruebas, pues tenemos esa tentación y de allí, pues cada uno toma la decisión si rescatar esa luz y ese fuego contenido dentro del defecto o pues caer en lo que es la oscuridad y la esclavitud del defecto psicológico. Vemos pues cómo estos aspectos de Lucifer se encuentran, o sea, los vemos en esas culturas antiguas, donde en Egipto pues veíamos en Osiris, o sea, con Osiris, esa parte del Lucifer que era Tifón. Vemos en la cultura en Grecia, donde frente a Apolo, pues ese aspecto de Lucifer era Pitión, para el arcángel Miguel, pues era el dragón rojo de Set. Entonces, en esas culturas, pues nos muestran cómo existía esa figura de Lucifer, porque recordemos pues que todo este conocimiento, pues siempre ha existido. Entonces, solo que o sea, en aquellos tiempos, pues no se entregaba directamente abierto a las personas. En estos momentos, pues sí se abre completamente abierto y claro, pues porque ya todas las chispas que están en la manifestación, pues ya tienen el nivel de madurez que se requiere para que nos llegue el conocimiento. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el diablo. El diablo viene siendo la parte de la infraoscuridad. Recordemos que estábamos hablando de la supraoscuridad, que es ese fuego y esa luz que rescatamos cuando practicamos la muerte psicológica. Pero está el aspecto de cuando caemos en la tentación, que entonces se empieza a desarrollar lo que es la infraoscuridad. Entonces acá vemos el aspecto de cuando se va desarrollando la maldad en nosotros, que es en la medida en que vamos cayendo en cada una de las tentaciones, como nuestra envoltura seminal pues va pasando de tener
acá vemos pues nuestra envoltura seminal llena de defectos psicológicos y cómo cada vez se va volviendo más negra. La persona puede no solamente llegar a alcanzar el punto de madurez de su chispa, sino que llega al punto donde ya puede incluso pasar a lo que es una semilla podrida, donde ya no tiene forma de retorno. Y es porque muchas personas pues llegan a identificarse a tal punto con los aspectos de la vida, con todos esos juguetes de la que nos presenta la naturaleza, y quedan pues conectados, o sea, digamos mimetizados con lo que es la existencia, porque, o sea, cómo yo me voy a ocupar de ningún conocimiento, o sea, yo lo que necesito es producir plata para mantener a mis hijos, yo no tengo tiempo ahorita, ¿no? Yo es que mis negocios, o es que para mí lo importante es la familia, ¿no? Para mí lo importante es mi trabajo. Entonces, no, yo no tengo tiempo para eso. O que hay aspectos también, pues, donde la persona ha llegado a degenerarse, pues, de una manera muy fuerte y no tiene el menor interés de hacer un camino de regreso. O sea, una persona, por ejemplo, que esté en estado de adulterio y diga, no, pues yo tengo tres parejas y así me gusta, me gusta estar libre porque me gustan las relaciones abiertas y no estoy dispuesto a vivir en castidad. Entonces, no, pues no, no me interesa eso. Entonces, eso es ese punto donde la persona pues ya no le interesa el conocimiento en lo más mínimo, pues allí en muchas oportunidades es donde ya la chispa pues ya ha pasado en ese aspecto de la madurez, donde ya ha pasado a semilla podrida. De hecho, pues dicen los maestros que ya por encima de un 60% de la raza ya no tiene camino de regreso. Sin embargo, pues el conocimiento se presenta para aquellas personas pues que quieran hacer el trabajo, pues está la oportunidad mediante las herramientas que dejaron los maestros sintetizados en las 75 conferencias para que las personas pues puedan tener la guía y hacer este camino de regreso a Dios. Entonces, cada vez que vamos alimentando nuestros defectos psicológicos, como les decía, pues es ir alimentando esa parte del diablo en nosotros, o sea, esa parte, digamos, negativa, por decirlo de alguna manera, porque siempre hemos visto como que el diablo en el aspecto negativo. Sin embargo, el diablo es el fuego dentro de nosotros. Y el fuego dentro de nosotros, cuando se condensa de una manera negativa, genera es ese diablo. Sin embargo, en el aspecto positivo, recordemos que cuando ya hablamos de la práctica de suprasexo, que es nuestra energía creadora sexual, lo que se canaliza en la práctica del suprasexo, esa energía que es lo que condensamos, eso también lo hacemos a través de lo que es darle fuerza al diablo, pero al diablo en el aspecto positivo. O sea, cuesta un poco comprender, pero es de esa manera, porque recordemos que cuando mantralizamos para hacer la condensación en la práctica sexual de suprasexo, lo hacemos con los mantras I-A-O. Y ese I-A-O es ir desarrollando la parte del diablo, pero en su parte positiva. En esas culturas antiguas pues también representaban a los dioses con cachos y con cachos que mostraban era la potencia sexual de un ser superior que ha condensado su energía de manera positiva. Pero esos seres superiores pues no tienen cola, porque la cola sí se desarrolla en el diablo, pero en el aspecto negativo. Entonces, de hecho, acá vemos pues un diablo condensado de la manera negativa, o sea, cuando empezamos a alimentar pues todos nuestros defectos psicológicos, ya no vemos a ese diablo positivo que puede tener un tridente, pero hacia arriba. El diablo en el aspecto negativo tiene el tridente hacia abajo, porque ese tridente viene a representar las tres fuerzas primarias, o lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia, pero se muestra hacia abajo porque se está condensando de manera negativa.
nos muestra, de hecho es de color rojo, porque pues allí está mostrando toda esa lujuria fornicaria a la que nos llevan nuestros defectos psicológicos de la lujuria, donde pues se condensa de manera negativa esa energía en el infrasexo, o sea, cuando se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo. Allí vemos cómo muestra las patas de animales, porque ya pues está cayendo en involución. Recordemos pues que una persona cuando termina sus 108 existencias y todas sus condensaciones fueron de manera negativa, pues termina pasando ya lo que es el proceso de involución. Acá sí vemos pues cómo ese diablo en el aspecto negativo condensa hacia la cola, esa cola de Satán, esa cola del cundartiguador, donde es donde se va llevando esa fuerza en el aspecto negativo que va generando esa cola y que de hecho pues todas las personas fornicarias la tenemos en el astral. O sea, una persona puede verse en el astral y mirarse hacia atrás y ver cómo tiene esa cola. Cuando la persona empieza a condensar de manera positiva, o sea, cuando empieza a trabajar para eliminar su ego, esa cola empieza a reducirse hasta que llega al punto en que esa cola desaparece. Eh, muestra aquí pues varios aspectos como la barba y el bigote que vienen a mostrarnos eh, cuando es en el aspecto del diablo, en el aspecto positivo, viene a mostrarnos lo que es la castidad en el verbo. Pero acá en el diablo, en la parte negativa, pues es ese mal uso de lo que es nuestro verbo. Y cada uno pues de los aspectos que vemos en este diablo negativo pues son todas esas condensaciones de manera negativa. O sea, cada vez que vamos alimentando nuestro ego vamos generando esa fuerza de ese diablo interno dentro de nosotros. O sea, de ese diablo, así como lo vemos acá en el aspecto negativo, pero cuando se empieza a condensar de manera positiva, ya vemos entonces cómo está. Cuando vencemos a Lucifer, ya vemos cómo está formándose, porque de hecho, pues acá vemos en este ángel, en este ser que ya tiene incluso, ya tiene su espada, porque recordemos que la persona cuando prende el fuego se gana su espada, que va creciendo en la medida en que va creando sus cuerpos internos. En el momento en que le dan las alas es porque ya la persona ha creado el cuerpo mental, donde ya tiene dominio de esa mente y pues ya se ha ganado las alas. Y de esa manera pues va desarrollándose venciendo a lo que es el dragón, o sea, venciendo a esa parte negativa que es nuestro propio ego. Entonces vamos viendo cómo son aspectos internos en nosotros que se van eliminando en la medida en que vamos trabajando para vencer cada una de esas tentaciones que nos pone nuestro propio Lucifer interno. Entonces, ya viendo pues lo que es el entrenador psicológico, que es nuestro Lucifer, y viendo que el diablo pues va a generarse o bien en la parte negativa como lo tenemos desarrollado hasta ahora, o empezar a quitarle fuerza a ese diablo rojo, feo, deforme, con aspectos de animales y toda la cosa. Vamos a ver en la medida en que trabajemos con nuestra energía cómo se va convirtiendo en ese ángel con alas, donde pierde la cola, donde ya incluso va a desarrollar cuernos, pero no esos cuernos negros del diablo rojo, sino unos cuernos hermosos, donde la persona pues va desarrollando esos aspectos de la castidad, del poder en el verbo, en la mente y incluso esa voluntad de nuestra conciencia. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el Satán. Y es que esa parte del Satán dentro de nosotros, pues son cada uno de nuestros defectos psicológicos.
Entonces acá vemos cómo en esa sombra, o sea, esa sombra que proyectamos es cada uno de nuestros defectos psicológicos. Que mientras la chispa que baja la manifestación lo haga, digamos, por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, pues esa sombra o esa cantidad de satanes, pues vienen siendo muchos más o vienen siendo menos. O sea, esa sombra puede ser más grande o puede ser más pequeña. Entonces, cada vez que vamos eliminando un defecto psicológico, vamos eliminando el satán dentro de nosotros. Vamos eliminando un satán, otro satán, esa parte satánica dentro de nosotros, que son cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, allí podemos ver cómo, o sea, no es, ay, no, porque me va a llevar el diablo. ¿Cuál diablo? Si es que el diablo está dentro de nosotros. No, que es que este es Satanás. ¿Cuál Satanás? O sea, todos tenemos satanes dentro de nosotros. Los manifestamos y los alimentamos en cada momento de nuestra vida. Entonces es llegar a observarlos, no caer en estos conceptos, o sea, eh, por crítica, por creer que los otros son los que son malos, no, nosotros sí somos, somos personas buenas, no, en realidad, o sea, son conceptos que nos hemos hecho, nos ha sido más fácil creer en eso que nos dicen, estar alimentando esa fe ciega donde nos dicen, no, usted reza y ora o usted hace este tipo de actividades y con eso ya se va a ganar el cielo. Y no llegamos a comprender que mientras estemos alimentando esta parte negativa en nosotros, mientras nuestras condensaciones sean hacia el ego, pues estamos desarrollando la parte malvada dentro de nosotros. Siempre estamos desarrollando entonces el satán dentro de nosotros porque cada vez tenemos más satanes, porque en cada oportunidad que tenemos para trabajar nuestros defectos, no, me vuelvo a someter el ego, no, si esta vez grité a la persona, la siguiente vez veo pues cómo entonces le hago algo para desquitarme y la siguiente vez entonces veo cómo hago otra peor. Si viene alguien y me maltrata al niño, no, pues entonces usted vaya, péguele y si lo sigue molestando, pues vea cómo le hace algo peor. Y estamos pensando que somos buenos, o sea, no observamos que estos aspectos que los vemos como que algo fuera de nosotros, lo estamos alimentando de instante en instante en nuestra existencia. Entonces es llegar a observar pues cómo estos aspectos que son internos en nosotros, pues nuestro Lucifer nos da, en cada oportunidad nos presenta un gimnasio psicológico. En cada oportunidad tenemos o sea, tenemos allí el poder decidir si alimentar o no alimentar, si hacer esas condensaciones negativas o hacer esa condensación positiva, observando el ego y eliminándolo en cada en cada uno de esos gimnasios que se nos presentan, porque esos gimnasios los tenemos de instante en instante. O sea, cada uno de nuestros defectos están allí a la orden del día. O sea, no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco que se presentan en el día, son 1000, 2000, 3000 defectos que no vemos a lo largo del día y que se están presentando de instante en instante. Entonces es llegar a observar esos aspectos en nosotros para que entonces en lugar de dejarlos pasar, más bien agradecer esa oportunidad que nos presenta nuestro Lucifer interior, que como les decía, todas, o sea, estas tres son partes de nuestro propio ser interno. Nuestro Lucifer, el que nos va a dar luz y fuego, porque eso es lo que significa luz. Lucifer es luz y fuego. Esa luz y ese fuego que tiene Lucifer nos los va a entregar en el momento en que lo venzamos. O sea, Él nos presenta la prueba, si los vencemos, pues Él nos entrega esa luz y ese fuego. Entonces, es llegar a observar pues estos aspectos en nosotros y decidir de instante en instante cuáles son los aspectos que queremos alimentar. Pues ya conociendo pues cómo es cada uno, ya conociendo cómo los desarrollamos dentro de nosotros, ya no es ver en el otro que el otro es aquel es un diablo, no todos somos unos diablos, todos estamos llenos de satanes
y todos tenemos a ese Lucifer que nos permite pues ir desarrollando esa fuerza interior en la medida en que lo vamos venciendo. Entonces, aprovechar pues cada uno de nosotros esos gimnasios psicológicos que nos presenta nuestro Lucifer y de ahí pues ir rescatando nuestra conciencia. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Creo que por acá tenemos eh, esta última frase que dice, tentarnos para el Lucifer es su deber. Y de hecho, pues el Lucifer se va a integrar con el ser al final, porque allí vamos a ver, pues vemos en la conferencia de la tercera montaña, vemos cómo al final las tres fuerzas que quedan están precisamente donde queda el Lucifer, queda la fuerza del Cristo y queda la fuerza de la Madre, que es la fuerza del Espíritu Santo, y esas tres fuerzas son las que al final se unen cuando ya el Lucifer, al final de la segunda montaña, cuando ya no tiene a quien tentar, porque ya nos tentó incluso, o sea, tentó al Cristo durante la segunda montaña, donde fue capaz el Cristo de eliminar los yoes causa. Ya allí cuando se rescata hasta el 99% de conciencia, ya allí el Lucifer, o sea, ya lo vencimos en todas las tentaciones. El Cristo llega a vencer todas esas tentaciones de la segunda montaña y al final se unen esas tres fuerzas que quedan y allí es donde se llega a unificar eh, esa fuerza, esas tres fuerzas, y llega a darse pues el proceso de la autorrealización. Entonces, llegar a comprender pues cómo vamos a tener, acá vemos pues cómo se desarrolla un ser superior y se va pues dando todo ese proceso donde tenemos cada una de esas chispas atrapadas en nuestros defectos psicológicos, vamos liberándolas, integrándolas al 3% y allí es que vamos a ir pasando entonces de esa envoltura seminal que está toda negra, toda llena de defectos psicológicos, que somos toda una unidad múltiple imperfecta, pues vamos a ir pasando hasta limpiarla toda y lograr, como vemos acá, pues ya llegar a lo que es esa unidad múltiple perfecta, donde ya se ha limpiado pues todo el ego de nuestra psicología. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas sobre este tema tan interesante que vimos el día de hoy. Déjenme revisar por acá, que a veces no me aparecen los mensajes. Bueno, veo que no hay mensajes. Bueno, de todas maneras, como les decía, es importante comprender eh, pues cómo estos gimnasios psicológicos que nos presenta nuestro propio Lucifer, él está con nosotros desde que la chispa baja la manifestación. Él es el que cuando se están unificando las fuerzas, va llegando a ese punto donde se va haciendo como toda una recapitulación de lo que, o sea, digamos como que el proyecto que tenía la chispa cuando bajó a la manifestación y de cómo fue logrando pues toda rescatar cada una de nuestras chispas hasta llegar a lo que fue ese punto donde ya le corresponde integrar esas tres últimas fuerzas. Entonces, de esa recapitulación donde va quitándole la mecanicidad a cada una de nuestras chispas liberadas, allí es donde pues termina integrando las tres fuerzas, esas tres últimas fuerzas, donde se llega entonces a una sola ley, que es esa ley del amor. Bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, pues agradeciéndole a las personas que participaron
Y como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.